Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Les deseamos todo lo mejor para este año. Año 2026 que comenzó de manera atronadora. Venezuela está sumida en la incertidumbre tras la intervención estadounidense que ha llevado a Nicolás Maduro de Caracas a comparecer ante la justicia en Nueva York por cargos de narcoterrorismo, en una operación militar que viola los fundamentos del derecho internacional. Y por cierto, viola también los preceptos estadounidenses, ya que se realizó esta intervención sin el aval del Congreso. Dicho esto, quedan todavía muchas interrogantes sobre el futuro inmediato del país. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, ahora presidenta interina, está en cooperación total con la Casa Blanca, según la misma Casa Blanca, y ciertamente Nicolás Maduro salió de Venezuela. Pero ¿y los 26 años de chavismo? La cúpula militar, piedra angular del régimen, sigue en pie. Estamos asistiendo a la creación de un chavismo con el sello del tío Sam. Estados Unidos tiene un largo y nutrido recorrido de intervencionismo en su llamado patio trasero. Pero el método Trump está abriendo un nuevo capítulo. Y para intentar leer las primeras páginas de este capítulo y mirando también hacia atrás, saludo a Gilles Bataillon. Gilles, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto por haber invitado. Gilles, usted es sociólogo político, especializado en Latinoamérica, es investigador en la Escuela de Altos Estudios Sociales aquí en París. Gilles, los observadores de la región han comparado esta intervención a la captura del general Noriega en Panamá en 1989. ¿Usted concuerda? Sí y no. En el sentido que efectivamente Noriega era un hombre de confianza de los Estados Unidos, empezó organizando prostíbulos militares para los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial en la zona canalera y después participó al tráfico de droga ligado al Iron Gate y hay momentos bastante turbios del periodo de Reagan y después actuó por su cuenta con los colombianos. Y era efectivo que él estaba a la cabeza y organizando el tráfico y los jueces lo probaron y lo condenaron. Pero la cosa que llama mucho la atención es que este arresto y esta intervención militar contraria a la ley internacional que hicieron Estados Unidos en esta época no tenía como meta de retroceder los acuerdos de devolución de la zona canalera a Panamá. La intervención norteamericana en Venezuela tiene como meta apoderarse de los recursos petroleros venezolanos. Está dicho claramente. Y esto lo dijo en todas letras el señor Trump. Y la acusación de narcoterrorismo hace sonreír. Es decir, cuando un presidente como Trump excarcela un expresidente hondureño condenado muy legalmente después Juan de una Orlando Hernández. Sí, a 45 años de cárcel por tráfico de cocaína en Estados Unidos. Fue hace poco, en medio de la campaña presidencial hondureña. El 1 de diciembre lo excarceló. Esto hace sonreír. Es un pretexto para actuar. Es una especie también de venganza y de desafío, pero no tiene nada que ver de serio con una lucha metódica contra el narcotráfico. Una lucha contra el narcotráfico, tendría que ir con una política de inquisición fiscal sobre todo el lavado de dinero en el cual participan numerosos bancos norteamericanos y empresas de construcción en el sur de Estados Unidos. Vamos a hablar de petróleo, vamos a hablar de narcotráfico, pero primero me gustaría que habláramos de estas intervenciones estadounidenses y somos esquemáticos. O sea, en la larga historia de intervenciones estadounidenses en el continente estábamos en plena Guerra Fría y el propósito era proteger intereses norteamericanos, intereses estadounidenses y barrer también con fuerzas políticas incómodas, con fuerzas políticas revolucionarias y luego se propicia que se instalara un nuevo gobierno que fuera, o dictadura, que fuera afín con los intereses estadounidenses. Aquí estamos viendo como el nacimiento de un híbrido.
Es un híbrido en el sentido que hay primeras cosas que hay que aclarar. Las intervenciones directas de Estados Unidos fueron en el Caribe y en América Central, en naciones sumamente débiles frente a Estados Unidos. Y nunca las hubo de esta manera en los países después de que Estados Unidos se comiera la mitad del territorio mexicano, no los hubo en los grandes países latinoamericanos. Hubo tentativas de injerencias obvias cuando el golpe en Brasil, cuando el golpe en Chile en 73, pero la cosa también que llama mucho la atención pensando en lo que aparece como emblemático de la primera intervención norteamericana en la política latinoamericana después de la Segunda Guerra Mundial, que es el derrocamiento de Arbenz en Guatemala, siempre los Estados Unidos actuaron en mancuerno con fuerzas políticas locales que apelaban al apoyo norteamericano en el juego político, y es una vieja tradición política latinoamericana. En el 19 los liberales llamaban los liberales de los países vecinos a apoyarles en la lucha contra los conservadores, y los conservadores hacían la misma cosa. Y a final del 19, principio del 20, se empezó a llamar al apoyo de Estados Unidos en Centroamérica. Cosa que se hizo también desde Venezuela de otra manera y en las maneras de nuestro siglo. Sí, pero digamos, esta tradición de injerencia era muy fuerte. La revolución que derroca a Batista está apoyada por Venezuela y Costa Rica. El derrocamiento, la guerra civil en Costa Rica, la apoyan la gente de la Legión Caribe que viene de los países, los patriotas democráticos centroamericanos. Hay esta tradición. Lo que llama mucho la atención en esta intervención norteamericana en Venezuela es que Trump actuó solo, sin ninguna concertación con ningún actor venezolano, y ningún actor venezolano llamó a este tipo de intervención. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién manda en Venezuela? ¿Quién manda? ¿Manda Estados Unidos con Marco Rubio? ¿Manda Delcy Rodríguez? ¿Mandan ambos? ¿Cómo se dibuja este poder bicéfalo de cierta manera? Digamos, por el momento hay un golpe de fuerza con éxito para capturar y secuestrar un presidente, digamos, pisoteando todas las normas del derecho internacional. Aún Maduro sea indudablemente un tirano antidemocrático y que rompió todas las normas democráticas, pero esto no da a Trump y a Estados Unidos un poder de policía internacional que no quieren reconocer a, digamos, instituciones internacionales como la Corte Penal Internacional. Y, de hecho, los que mandan, hoy en día en Venezuela son los militares y la vicepresidenta que asumió como presidenta interina. Y hay, digamos, un forcejo, una negociación entre Trump, ella y los militares. Y como lo subrayó de manera muy atinada Sergio Ramírez en un artículo reciente del País, la idea que la captura de Maduro se deba solo a la inteligencia norteamericana puede ser cuestionable, y la famosa prima de millones de dólares para quien diera informaciones que permitan capturar a Maduro es también una pista que investigar. Hubo militares gente de alto rango en Venezuela que pasó información a los norteamericanos para apoderarse de este dinero. Aquí la clave es el petróleo. Lo decíamos al principio, probablemente si Delcy Rodríguez accede a ser la fuente de este petróleo para Estados Unidos, se habla de hasta 50 millones de barriles de crudo, probablemente que esta relación finalmente va a ser totalmente fluida y estamos entrando en una nueva era. Yo pienso que, digamos, Trump prefiere negociar con los militares que negociar con un país de nuevo democrático,
con el presidente que se eligió y se le En robó 2024. las elecciones en 2024 y que no le interesa para nada restablecer un régimen democrático en Venezuela. Y diría yo, lo que hay que notar es que el hombre que organiza esta intervención armada para capturar un presidente venezolano y después negociar con la cúpula militar es un presidente norteamericano que está intentando de destruir metódicamente el sistema de contrapoderes en Estados Unidos y que pisotea varias normas democráticas en Estados Unidos. Como lo decíamos, esta intervención que no fue ni siquiera aprobada por el Congreso. Tal parece, según el discurso de Donald Trump, Caracas solo es el principio, amenazado a Colombia, tiene en la mira puesta en Cuba, pero me gustaría que habláramos de Nicaragua. ¿Qué se puede decir del régimen Ortega Murillo, que ha reaccionado de manera bastante blanda? Digamos, Ortega y Murillo saben que son los más fáciles de capturar. Y se dice que cuando empezó el fraude electoral sistemático para que Ortega se mantenga al poder, primero solo y después en mancuerno con su esposa, que se hizo su vicepresidente, la compañera eternamente leal, se sabe muy bien que Obama se planteó en Estados Unidos, ¿reconocemos o no reconocemos el gobierno de Ortega? Y la idea era, menos mal reconocerlo, porque ellos controlan los narcotraficantes que pasan por Nicaragua. Y se sabe que hay acuerdos entre el régimen de Ortega y los narcotraficantes, como los hubo en los años gloriosos, entre comillas, del PRI, entre los narcotraficantes que metían en México. Y digamos, Ortega sabe que Trump quiere sacarlo del poder, y al mismo tiempo no hay ningún interés estratégico para Estados Unidos a ocupar Nicaragua, excepto si el proyecto de canal interoceánico que proyectaron los chinos se construye, y pienso que los chinos, que tienen el sentido de la larga duración, están con este proyecto de hacer un supercanal para su marina y poder trasladar a la vez mercancías del Pacífico al Atlántico hasta el puerto de Mariel que rehabilitaron, y, ¿por qué no?, para su flota de guerra. Y esto sería un motivo, pero digamos, en el término medio se suspendió la construcción de un primer canal, se dibujó un proyecto de segundo canal que está que es de papel, y por el momento no se empezaron los trabajos. Pero efectivamente Ortega y Murillo son los más frágiles. Y probablemente no es el objetivo inmediato, digamos, a corto plazo, dado toda la agenda geopolítica que tiene Donald Trump. Me gustaría también, estábamos hablando de narcotráfico. Si fuera el motivo de la lucha contra el narcotráfico, el principal motivo, tal vez el vecino del sur, México, es el país que debería estar más preocupado, siendo el principal exportador de fentanilo. Sabemos la lacra que es para la política mexicana la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué tan vulnerable es el vecino del sur? Yo pienso que Trump está en la situación de todo imperio. Hacer una intervención militar rápida, como la hizo en Venezuela, es costoso, pero tácticamente relativamente fácil. Decidir hacer una operación de este estilo en México y ocupar el territorio mexicano es una cosa mucho más complicada, y diría yo, multiplicar las intervenciones de este estilo es una cosa imposible. Me inquieta mucho más las declaraciones de Trump sobre Groenlandia, y cuando alguien como Jean-Marie Guéhenno, ex número 2 de la ONU, dice Europa tiene que entender que está frente a 3 tipos de agresiones, la rusa y la china, pero también ahora la norteamericana. Y digamos, pienso que Trump está más interesado en
controlar primero la extracción petrolera en Venezuela y después apoderarse de zonas mineras como Groenlandia, pero digamos una intervención en México, ojalá no me equivoque, me parece poco probable con esta cosa que el gobierno de Claudia Sheinbaum se adelanta a los deseos de Trump respecto a la extradición de algunos narcotraficantes. Ha hecho muchas concesiones el gobierno mexicano. Y concesiones que le sirven. Es decir, las cárceles mexicanas son castillos en los cuales se instalan de manera muy cómoda los narcotraficantes y siguen con sus actividades en las cárceles que ellos controlan, y cuando están deportados a Estados Unidos y encarcelados en Estados Unidos, esto se para. Bueno, seguiremos muy, muy atentos a esta situación en nuestras antenas, en Radio Francia Internacional y France 24. Gilles Bataillon, me quedo sin tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gilles, usted es sociólogo político, investigador en la Escuela de Altos Estudios Sociales aquí en París. Les doy también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias por su confianza. Saben que estamos en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.